el mercado, igual que el transporte, la condición de trabajar, por eso es una cuarentena dinámica y condicionada. Trabajamos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. 2:30 ya la debería de la venta, las tiendas abiertas. En el tema de los negocios se procede a la clausura, en el tema de los vehículos también, a la detención del vehículo y del conductor, en el tema de los mototaxis y la misma situación. ¿Por qué? Porque ellos
Bien. Buenas noches a todos. Ya creo que ya han terminado de entrar. Estaba haciendo algunos ajustes para algunos de sus compañeros. Están teniendo problemitas. ¿Ya? Así que ya estamos otra vez arrancando. Bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos el día de ayer antes de empezar? Bueno, entonces continuaremos donde estamos. Ayer estábamos hablando de las ramas de la farmacología, ¿ya? Y habíamos visto las diferentes conceptos sobre cada una de estas ramas, ¿ya? Habíamos hablado hasta la farmacoterapéutica, ¿ya? Y nos faltaba la última, que es la farmacotecnia, ¿ya? La farmacotecnia, a ver, ya. La farmacotecnia, entonces, la rama de la farmacología que estudia cómo preparar las drogas, ¿ya? Es la que nos dice cómo vamos a hacer la preparación de una droga. Hasta ahí, fíjense, si se dan cuenta, ya hemos visto todo el proceso que se hace para investigar una droga. Empezamos con lo que es la farmaconosia, que es la que descubre nuevas drogas. Luego la farmacodinámica, que estudia sus acciones. Luego la farmacocinética, que estudia la parte molecular de la droga, ¿no? La toxicología, que nos dice sus efectos tóxicos. La farmacoterapéutica, que nos dice cómo vamos a usar la droga. Ya. Hasta ahí ya tenemos todos los estudios necesarios para que una droga sea usada. Lo que nos falta es cómo preparar, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se obtiene un principio activo de una droga, de algún extracto, planta o lo que sea, sucede que ese principio activo a veces no va a sobrevivir mucho tiempo o se puede dañar fácilmente con la luz, con el aire, etcétera, ¿ya? O de repente el poder colocarlo en una tableta o una cápsula no se puede, ¿ya? Por ejemplo, los jarabes están hechos de agua, azúcar y un saborizante. A eso se le agrega el principio activo. Entonces, ustedes me dicen un jarabe de ibuprofeno, ¿qué tiene? Agua, azúcar, el colorante y el saborizante y ibuprofeno, ¿no? Entonces, esa mezcla sería ese jarabe. Ahora, sucede que el azúcar es una sustancia ácida y no todas las sustancias toleran los ácidos. Por lo tanto, si yo tengo una sustancia que no tolera el ácido y lo coloco a ese jarabe, pues la sustancia no va a funcionar porque se da en contacto con el azúcar, ¿ya? Entonces tengo que ver la forma de prepararlo de otra manera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos hacerlo una suspensión, podemos hacerlo un elixir, etcétera. ¿Okay? Otros preparados que se pueden hacer. Lo mismo pasa con las tabletas. Las tabletas son simplemente almidón, que eso es también un azúcar, por si acaso, mezclado con el principio activo. Vamos a leer una tableta de paracetamol que tiene almidón y paracetamol. Eso se lo pone en polvo, se lo pone en unos moldes, se lo presiona en el molde a alta presión y luego tenemos la tableta, que también se les llama comprimidos justamente por eso, son tabletas o comprimidos. ¿Ya? Si es una sustancia que no tolera el contacto con el almidón, entonces se va a dañar. Entonces tendré que usar otro tipo de preparado. Por ejemplo, una cápsula, ¿no? Que también
es una composición diferente y así no hay ese contacto directo. Entonces, ya esta parte de la farmacología te va a decir cómo lo vas a preparar para conservar ese principio activo sin que se dañe. Pero no solamente la forma del preparado, sino tiene que ver con otros aspectos también, como por ejemplo el uso de saborizantes y colorantes o odoríferos para que sean tolerados. Por ejemplo, el paracetamol, si alguna vez se les ha roto una tableta de paracetamol en la boca, deben saber cuán amargo es el paracetamol. Los niños es difícil dar paracetamol puro por su intenso sabor amargo. Por eso van a ver que los preparados para niños de paracetamol tienen como saborizante la frutilla, sabor frutilla, porque es el único sabor que camufla algo ese amargo. Otros sabores no lo camuflan. ¿Ya? Entonces, por eso van a ver que los productos para niños con paracetamol vienen con sabor frutilla. ¿Ya? Ayuda, ¿ya?, a que se pueda consumir, ¿ya? Porque el paracetamol, a pesar de ponerle el saborizante frutilla, sigue todavía teniendo un poquito de ese amargo, pero es más tolerable. Hay una sustancia que se llama acetilcisteína, que la vamos a ver más adelante, que se usa para nebulizar. Eso significa que hacemos respirar ya con un aparatito su vapor. ¿Ya? Esta sustancia tiene olor a muerto, a perro muerto. Si aún les han olido ese olor, saben que no es tolerable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Le mezcla otra sustancia que tiene un olor que camufla a este otro olor. De tal manera que cuando lo nebulizamos y lo aspiramos, no percibimos su verdadero olor. Está camuflado ahí. Claro que hay personas que tienen, podemos decir, un olfato fino y se dan cuenta de ese olorcito, pero ellos lo sienten como si hubiese un perro muerto lejos, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que el olorcito viene del medicamento, ¿ya? De todas maneras, así lo podemos usar, porque si no, nadie aguantaría y lo estaría vomitando. ¿Ya? Bien, entonces se preocupa de esas cosas, olores, colores, ¿ya? Además de eso, se va a preocupar del envasado. ¿Qué tipo de envase se va a usar? Si plástico, vidrio, metal, porque también pueden reaccionar las sustancias dependiendo del contacto con lo que están. También tendría que ver ahí el uso de conservantes para hacer que dure más tiempo. No se olviden que en la industria farmacéutica el producto es fabricado, se tiene que distribuir y tiene que estar guardado hasta que se pueda vender. Si la vida de un producto es muy corto, no se va a poder comercializar. Entonces tienen que ver cómo hacer que esa sustancia dure lo más tiempo posible. ¿Ya? Y por último, y el aspecto más importante de la farmacotecnia es la calidad. Y cuando hablamos de calidad de producto en farmacia, se refiere a lo que es la base de la farmacología, que es lo que hemos visto la clase de ayer. Si se acuerdan, ayer habíamos hablado que un producto, cualquier sustancia, puede volverse droga dependiendo de la dosis. Entonces, ¿se acuerdan? La dosis es la clave para que una sustancia tenga efectos o no los tenga. Y eso es a todas las sustancias. Por lo tanto, la farmacotecnia, cuando habla de calidad, te tiene que garantizar que en ese producto haya la cantidad precisa que necesitamos para el efecto que estamos usándolo. ¿Ya? Entonces, una tableta, por ejemplo, de paracetamol, que tiene 500 miligramos, ya te va a garantizar que sea esos 500 miligramos o casi esos 500 miligramos. Porque en la industria y aún en laboratorio de alta precisión, es muy difícil tener un valor con precisión al 100%. Ya no se acuerdan cuando llevaban de repente física en colegio, hay un cálculo para hacer cálculo de error. ¿Ya? Ese cálculo se suele usar la medida y un valor que es
más menos. Entonces suele poner más menos 2, más menos 1, así. En este caso, el error también puede variar, pero en este caso en miligramos. Por ejemplo, un paracetamol de una industria te puede decir que tiene 500 miligramos en la tableta más menos 20. Eso significa que puede variar con 20, no viene los 500 miligramos preciso. Algunas tabletas vendrán con 496, otras con 498, otras con 501, así. Entonces, va a variar un poquitito alrededor de ese valor con ese factor de error de más menos 20 miligramos. Si yo tengo otro paracetamol que te dice que su factor de error es de más menos 1, te está diciendo que es más preciso porque puede variar apenas con 1. Puede ser que tenga 499, 500 o 501. O sea, su tasa de error es más pequeñita. Ya, nunca vamos a tener uno que su tasa de error sea 0, porque eso no existe. Siempre van a tener esas variaciones. Pero la calidad del producto depende de cuán más preciso sea. Acuérdense que la dosis es la clave. Y la industria farmacéutica, y eso es lo que lo diferencia a la farmacia de lo que es la medicina tradicional, es que te tienen que garantizar la dosis precisa para poder obtener también los efectos precisos. Es por eso que van a haber tanta variedad de precios y la gente a veces no sabe por qué varía tanto un precio. Por ejemplo, la citromicina, que es un antibiótico, podemos encontrarlo en el comercio, perdón, en tabletas desde 2 pesos, ya que serían las marcas de origen hindú o chino. Pueden encontrar marcas nacionales que están entre los 20 y los 40 bolivianos y algunas marcas europeas o americanas que pueden alcanzar hasta 150 bolivianos la tableta. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué ese producto puede variar tanto desde 2 pesos hasta 150 bolivianos una sola tableta. Entonces, la gente suele pensar que es porque queremos llenarnos los bolsillos de plata. Pero no es así, sino la calidad tiene un costo. En cualquier industria, ya cuanto mayor calidad te garantice esa industria, más caro va a ser la producción y por lo tanto más caro será el producto. Entonces, por ejemplo, una tableta de esas de 2 bolivianos, en caso de la citromicina, tiene citromicina, pero su factor de error es más amplio. Puede ser que si la tableta de citromicina es de 500 miligramos y su factor de error está, pongámosle, alrededor de 40, significa que varía mucho de una tableta a otra. En cambio, una tableta de 150 pesos te va a dar una variación incluso de 0,02. Significa que es un valor bien pequeñito y es muy preciso el producto, ¿ya? Y cuanto más preciso, te garantiza más precisión del efecto que se busca. ¿Entienden? ¿No? Entonces, eso es lo que diferencia la calidad de producto en farmacia. Y la farmacotecnia es la que te tiene que manejar justamente ese hecho. ¿Ya? El hecho de que ellos te den un producto en la cantidad lo más preciso posible. ¿Ya? Bien, a ver, y el calmadorcito, ¿a qué te refieres, Daniel, con calmadorcito? ¿Al sabor? Bueno, a ver, aclárame tu pregunta para que te responda, Daniel. ¿Ya? Así el sabor frutilla, ¿no? También la aspirina es amarga, no sé si las... Bueno, yo, por ejemplo, tengo un problema cardiológico, entonces tengo que tomar todo el tiempo ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Entonces, alguna vez me he quedado sin mi aspirineta porque tengo que tomar la aspirineta porque es la dosis que yo necesito, ¿no? Y yo la disuelvo en la lengua para que tenga rápido efecto. Entonces, tomo la aspirineta que tiene ese rico sabor y es tolerable. Alguna vez me he quedado sin la tableta y me tocó tomar la aspirineta del adulto, partiéndola y moliéndola, y te aseguro que no es nada agradable, ¿ya? Incluso sientes como que te quema, obviamente porque es ácido. Entonces, por eso para los niños le han buscado la forma de que se pueda deshacer, así ellos no tienen problema para tragarla, y además con un saborcito a frutilla que camufla. Es más, es un poco dulce comparado con la aspirina
común. ¿Ya? A ver, sobre su vencimiento, las tabletas, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, eso, la duración de una droga varía dependiendo del producto, el tipo de conservación, el envasado y su sistema de transporte. O sea, van a ver que cuando hablamos de tiempo de caducidad, que eso lo maneja un ingeniero industrial, por ejemplo, ellos van a hacer cálculos dependiendo de muchos factores. En un caso de farmacia, el primer factor importante es el tiempo de vida útil de la droga. O sea, cuánto tiempo puede sobrevivir la droga en el producto fabricado a medio ambiente. Luego se calcula cuánto más puede alargar la vida un conservante, si se puede poner un conservante, y ahí la importancia también del tipo de envasado. Por ejemplo, hay drogas que reaccionan con la luz. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de las ampollas, van a ver que hay ampollas de color blanco o transparente y hay ampollas de color marrón. Ese colorcito no es porque sea más bonito, sino porque ese color está diseñado para filtrar ciertos rangos de la onda de la luz que alteran a la droga, de tal manera que al usar un vidrio de ese color, la droga puede durar más tiempo, ¿ya? Y otro que hay que tomar en cuenta, como les decía, es el tipo de transporte, cómo se transportar, ya que también la forma como se transporta puede alterar el producto, principalmente cuando se transporta a nivel del mar. Bueno, no sé si alguna vez han visto productos que llegan, ya, que han sido trasladados por mar, ya, a menos en los autos de repente debe ver, la salinidad del mar flota en el aire y suele dañar ciertos tipos de materiales. Al menos en los autos van a ver que sus plásticos y sus vidrios se dañan bastante. Por eso la forma de un transporte de un auto tiene mucho cuidado, ¿ya? Y al menos en los autos de medio uso se suele ver que se dañan. Imagínense si un vidrio y un metal se dañan, ¿no? ¿Cómo sería la tableta? Entonces, todo eso se evalúa, ¿ya? Bien, otra pregunta. El Famabox, ¿tú sabe a leche química, además de tener un olor fuerte a químicos? Sí, lo que pasa es que en algunas drogas se busca cómo mejorarlas, pero no se puede mejorar al 100%. Es lo mismo que les decía al rato del paracetamol. Le ponemos frutilla y con eso se hace más tolerable, pero no se puede hacer desaparecer por completo ese sabor amargo, ¿ya? Por ejemplo, con algunos productos como la amoxicilina, se ha conseguido en jarabes disimular bastante el sabor. Sin embargo, en tabletas no se ha podido y todavía sigue siendo bastante feo su sabor, ¿ya? Bien, algunos son picantes, sí, también, ya, por eso algunos vienen incluso, de ahí viene lo que les decía, la forma de preparación, con una cubierta. Ya, por ejemplo, lo que les decía ratito, la tableta simplemente es almidón con el producto, con la droga, mezclado en polvo, metido en un molde, aplastado, y ahí sale ya la tableta formadita. Ya, pero cuando es una sustancia que es, como vos dices, picante, ácida o de mucho más sabor, de repente al ponerte la tableta en la boca, la sentir rápidamente el sabor y la vas a botar. Entonces, para evitar que eso pase, ya la industria sobre eso le pone una envoltura formada por un azúcar, ¿ya? Y esas son, por ejemplo, las píldoras. Es la diferencia, por ejemplo, en una tableta y una píldora. Una tableta simplemente es almidón con el producto, en cambio una píldora es recubierto con una capa de un azúcar para que así no podamos percibir el sabor al meterlo a la boca, ¿ya? Entonces sí, también hay productos así. Por eso, cuando vienen píldoras, no se las debe romper. Hay tabletas que vienen diseñadas para romperse, ¿no? Que le llaman eso en farmacia ranurado, que significa que puedes partirla para dividir la dosis, pero la píldora no se debe romper, ya que al romper, romperías esa capa protectora, y esa capa protectora puede ser, uno, como les decía, para evitar el mal sabor, pero también puede ser para proteger al producto del ácido y que pueda pasar al estómago más adelante, ¿ya? Entonces, todos esos detallitos es lo que va a verificar la industria.
Sí, hay también otros que se disuelven rápidamente. Algunos vienen diseñados justamente para eso. Por ese rato, por ejemplo, la aspirineta está diseñada para que se disuelva en la boca en caso de que no se pudiese tragar. Por eso es para los niños. También tenemos tabletas sublinguales, como otras que vamos a ver más adelante, como el captopril y otras, que están diseñadas para disolverse con facilidad, ¿no? Les llaman biodispersables o sublinguales. Bueno, hay varias formas de preparar las drogas. ¿Ya? Bien, entonces, todos esos detallitos ya es lo que estudia la farmacotecnia. Entonces, habían visto que no solamente había sido la parte científica de la sustancia, sino mucho más. Todo lo que hemos visto, esas ramas de la farmacología, son en sí al mismo tiempo todas las etapas que sigue una droga desde que se descubre hasta que se empieza a usar en humanos. Bien. Entonces, el siguiente punto que vamos a ver sería el origen de las drogas. Que ya algo ayer ya habíamos hablado, porque me preguntaron, creo, pero aquí lo vamos a profundizar un poquitito más. Las drogas, ¿de dónde se pueden originar? La respuesta ya se las de ayer, de cualquier cosa. Acuérdense que habíamos dicho que cualquier sustancia puede comportarse con una droga. Solamente necesitamos saber qué hace y en qué cantidad lo hace. ¿Ya? Ahora, sin embargo, podemos decir que las drogas se originan, por lo tanto, de cualquiera de los tres reinos de la naturaleza. En otras palabras, de cualquier lado. ¿Ya? Algunos ejemplos para ir viendo. Por ejemplo, del reino vegetal. Una de las drogas que ya hemos estado hablando y que Reti les comentaba es el ácido acetilsalicílico, que es más conocido como aspirina. Esta droga se saca de la savia del sauce. El sauce es un árbol que no es nativo de América, es nativo de Europa. Allá crece harto sauce. Sin embargo, aquí vamos a encontrar uno por aquí, otro por allá, ya de lo que se han plantado y lo que han traído los europeos, pero no es nativo de acá. En Europa, los aborígenes en la antigüedad usaban la savia del sauce para frotarse sobre lugares adoloridos, golpes, y tomaban mates o infusiones del tronco del sauce ya para calmar el dolor. Ya, obviamente, con el tiempo se empezó a estudiar y se descubrió que la sustancia que funcionaba haciendo eso era el ácido acetilsalicílico. Y actualmente se obtiene de la savia del sauce, ya que no se ha podido sintetizar. O sea, no lo podemos obtener artificialmente y se lo tiene que extraer del sauce. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo de origen vegetal, las penicilinas. Sucede que la penicilina es una sustancia que se obtiene de un hongo que es el Penicillium notatum, que es un hongo que interesantemente crece en el pan. Es una forma de moho. ¿Ya? Entonces, en algunos panes que alguna vez se han olvidado por ahí y han visto que ha crecido una capita blanca verdosa, alguno de esos es Penicillium notatum, el productor de penicilina. Digo alguno porque hay otros hongos también que pueden crecer igual. No van a estar comiendo panes con moho para curarse. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, se extrae de ahí, de un hongo. Ya, hay otro que ya habíamos estado hablando, la digoxina, que les contaba ayer, que era un tóxico, que se obtiene una planta llamada digital. ¿Ya? Bueno, otro interesante es el mebendazol. No sé si han escuchado hablar del mebendazol. El mebendazol es una sustancia que se usa para el tratamiento de las parasitosis, cuando les salen lombrices, ¿no? Cuando a un niño tiene parásitos, las lombrices. Entonces, para eso usamos el mebendazol. Ahora, ¿de dónde sale?
Y yo siempre digo, sus abuelitas tenían la razón. Sale de la semilla de la papaya. ¿Ya? Entonces, este producto, el mebendazol, se encuentra en la semilla de la papaya. Y de repente han oído escuchar hablar, por decía, sus abuelitas o los curanderos, que cuando tienen bichos, te dicen más que semillas de papaya. Yo creo que a varios de ustedes les han dicho esto y de repente algunos les han debido hacer mascar semillas de papaya. Porque la semilla de papaya tiene mebendazol. Y aquí viene la pregunta interesante que me la hizo una alumna hace muchos años, pero la sigo repitiendo porque es muy interesante para entender la diferencia entre lo que es la medicina moderna comparada con la medicina tradicional. Aquí está el detalle de entender por qué es importante la medicina moderna separándola de la medicina tradicional. Tiene mucho que ver con lo que ya hemos estado viendo. Sucede que si un paciente tuviese, pongámosle lombrices, ya, decirle, tome esta tableta de mebendazol, obviamente funciona. Pero ¿por qué no le decimos? Porque es más fácil, se van a dar cuenta, vaya y más que semillas de papaya. Ya, la gente por eso suele creer que nosotros nos hacemos ricos vendiendo medicamentos si es tan fácil de conseguir, pero no se dan cuenta lo que han aprendido en la materia. Sucede que si bien el mebendazol se encuentra en las semillas de la papaya, un problema de los productos naturales es que nunca te garantizan la misma cantidad. Y este es el detalle, que si se dan cuenta, desde ayer no me canso de hablar de que cuando hablamos de farmacología, la clave es la cantidad, la dosis. Sucede que una papaya puede producir en cada una de sus semillas diferentes cantidades de mebendazol, porque depende de muchos factores, como la cantidad de sol que recibí en esos días, el agua, el tipo de suelo, etc. O sea, muchos factores pueden hacer que una planta te produzca diferentes cantidades, aún en la misma planta o en la misma fruta. Eso puede hacer que si yo le digo a un paciente, vaya y másqueme 8 semillas de papaya, ¿qué puede pasar? Pueden pasar 3 cosas. ¿Ya? Uno, que el mebendazol que había en esas 8 semillas no alcance la cantidad necesaria. Por lo tanto, no le haga nada. Lo otro que puede pasar es que si había una cantidad cercana y por lo tanto produce el efecto y lo alivia. Y la tercera sería que había mucha cantidad y puede producir los efectos tóxicos. ¿Ya? Ese es el problema con los productos de forma natural, que no te pueden garantizar. En cambio, una farmacia, al producirte los productos, como estamos hablando, tiene la obligación de garantizarte lo más posible la cantidad. Y por eso les decía que la clave en la calidad farmacéutica es la cantidad, ya que así ellos te garantizan que se van a acercar mucho más al efecto que nosotros buscamos al dar esa droga. ¿Ya? Por lo tanto, si yo le doy a un paciente en forma natural, la probabilidad de que esto le funcione es un 30%, ¿ya? Porque otro 30% puede que no funcione y el otro 30% puede ser que sea efecto tóxico. O sea, su garantía de darle algo natural y que funcione es de un 30%. En cambio, cuando yo le doy en la dosis precisa, la cantidad precisa, su garantía de que eso funcione se acerca mucho al 90%. ¿Ya? Porque obviamente hay un 10% que puede fallar por otros factores que ya vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, la diferencia de garantía en el efecto es bastante. De forma natural, tengo un 30% de efectividad y en un producto preparado farmacéutico, un 90% de garantía de calidad. Y esa es la diferencia entre lo natural y lo tradicional, la medicina moderna. ¿Ya? ¿De qué puedes usar algo natural? Puedes. Yo si, por ejemplo, estuviese en el campo y no tuviese para darle a mis pacientes las tabletas, porque no las puedo conseguir por algún motivo, entonces seguro a mis pacientes les diré que consuman
semillas de papaya, porque así tengo un 30% de probabilidad que cure a que no le doy, que sería el 0%. Sin embargo, si tengo acceso a una droga, voy a preferir darle la droga porque así tengo más garantía de que funcione lo que estamos esperando. ¿Ya? Bien. Entonces, el efecto tóxico de la semilla de papaya. Bueno, en primer lugar, te va a producir una diarrea que seguro vas a terminar en el hospital si consumes ya dosis excesiva. ¿Ya? Te va a dar dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. ¿Ya? Pero, por suerte, no es tan tóxico como para matarte, así que no se preocupen, pero sí te va a poner suficiente mal como para que la odies o termines en el hospital. ¿Ya? ¿Ya? Puede actuar como un purgante, claro, pero no te lo aconsejo. Hay otros mejores, incluso naturales, ¿no? En todo caso, si quieres algo natural, famoso, la ciruela, ¿no? Por eso, ya mejor que esto, porque te va a producir un efecto bastante intenso, ¿ya? Jamie, ¿estás levantando la mano? ¿Quieres preguntar algo? Es verdad, ya. A ver, no sé si me he pedido alguna pregunta. La nitoxosamida, sí, también es un producto que se usa para para las lombrices y otros parásitos, pero proviene de otra planta. Ahorita no lo tengo en mi cabeza de qué planta viene, pero te lo averiguo hasta más ratito. Pero sí, viene de otro producto. A ver. Es mida, por si acaso. Eso es mida. Bien. Entonces, esos serían ejemplos de drogas naturales, ¿ya? Que vienen, perdón, de las plantas. Del reino animal podemos hablar de, por ejemplo, la insulina. Tal vez es el mejor ejemplo para hablar de origen del reino animal. La insulina es una hormona que se obtiene del páncreas. Nuestro cuerpo produce insulina ya en el páncreas y usa nuestro cuerpo esa insulina para meter la glucosa dentro de las células, ¿ya? Ahora, los pacientes diabéticos, principalmente los diabéticos tipo 1, tienen el problema de que no tienen suficiente insulina o nada de insulina. Y ese es el problema con los pacientes diabéticos. Entonces, los que tienen poca insulina, se le puede dar drogas que estimulen mayor producción de insulina. En cambio, los que no tienen nada, tenemos que darle insulina externa. Bien,